早上好，马丁。我叫 Gabriela。我姓 Terranova。我的名字中文是新慧。Bueno, mi nombre es Gabriela Terranova y mi nombre chino es Xinhui. Xinhui me puso mi profesor de chino porque, bueno, él era nativo y una vez estábamos hablando de por qué los chinos se ponen nombres, no sé si te ha pasado, pero por ahí te encontrás con un chino que se llama Juan o que se llama, qué sé yo, me pasó a encontrar uno que se llama Oscar. Entonces yo le pregunté por qué se ponían nombres argentinos. Entonces mi duda era que si habían nacido acá. Entonces sí, si bien algunos, la nueva generación de chinos, digamos chicos de 20 para abajo, 22 por ahí, que han nacido en Argentina, pero me encontraba con que había gente mayor a esa edad que tenían nombres argentinos. Entonces él me decía que, bueno, como su nombre era muy difícil para la gente, para que la gente lo recordara, ellos se bautizan con un nombre argentino. Entonces le dije, bueno, ya que ustedes se ponen nombres argentinos, a mí deme un nombre chino. Entonces me bautizó como Xinhui, que es corazón con sabiduría, se traduce. Bueno, vamos a empezar con esta clase que he preparado, que es de modo introductiva. Más o menos esa es la idea, que vos tengas tu tutorial para que puedas revisarlo cuantas veces quieras en el Classroom, y ahí te voy a adjuntar todo el material que vamos a estar usando. Por hoy día solamente vamos a ver una introducción. Entonces, bueno, ahí están todos mis datos por cualquier cosa y vamos a ver qué materiales vamos a utilizar. Primero, un cuaderno para tomar notas, en lo posible que sea cuadriculado, porque vas a empezar a, bueno, vos ya me dijiste que habías estudiado japonés, entonces calculo que deben tener la misma situación de orden. Entonces, para poder ordenarte en el espacio, preferentemente tiene que ser cuadriculado. Bueno, lapiceras con 2 colores es suficiente. Por ejemplo, una para que escribas el carácter y otra roja para que hagas el pinyin abajo. Y bueno, con eso es suficiente. Después, bien, esto tenés que descargarte el Train Chinese. Es una app que te la tenés que descargar en el celular, que es lo que va a ser nuestro diccionario. Bueno, el libro que se llama Hable Chino con 500 palabras, que está en el Classroom. Y bueno, también te he dejado unas planillas de escritura para que practiques. Bueno, acá te coloqué un breve recorrido de mi información personal, como para que sepas de dónde ha sido mi formación. Es muy importante que vos sepas la rama de la que vengo. Si bien he sido instruida por taiwaneses, yo me aboco más a lo que es el chino mandarín por una cuestión de que a mí, no solamente porque me resulte más fácil o más simple, sino además que es lo que siempre va a ser más usado, ¿sí? Por densidad poblacional sabemos que el idioma chino es el más hablado del mundo, y en cuanto a el uso del chino tradicional y el chino simplificado, que es lo que vamos a ver ahora más adelante, el tradicional se usa mucho más en Taiwán y el simplificado en todo el resto de China. Al menos está a partir de 1945, creo que es, que se empieza a esparcir la noción del pinyin, y a partir de ahí se empieza a abrir hacia toda la República Popular China. Entonces, tengo una formación en el chino tradicional,
pero con el paso de los años me he ido abocando más hacia el que tiene más uso, que es el simplificado. Bien, a partir del año 2002 empiezo con Camila Wan. Ella es mi primer profesora de chino, que es de acá de la localidad de San Martín, Mendoza. Y bueno, después me voy en el año 2005. Bueno, ahí empiezo con clases particulares, ¿sí? Porque iba pasando por una vidriera y vi que decía se enseña chino y vi un carácter chino escrito, creo que decía Chongwen, idioma chino, y me encantó, no sé, es algo que me copó. Porque, bueno, en esa época no había acceso a celulares ni a internet tampoco. En el año 2002 era muy raro quien tenía internet en su casa. Por lo general íbamos a mandar mails, se iba a un locutorio o a un ciber donde habían computadoras y podías entrar a un Messenger y rara vez googleabas. Entonces el idioma chino era algo desconocido en esa época, en Argentina, en mi localidad mucho más. Entonces cuando yo veo esos caracteres chinos escritos me encantó y empecé a recibir clases particulares. Bien, en el año 2006 me voy a vivir a San Luis y ahí estaba estudiando yo gestión empresarial, me gradué ahí, pero durante la siesta me quedaba una brecha de tiempo. Entre que trabajaba y estudiaba me quedaba un tiempo libre, entonces justo se abrió el centro de idiomas y vi que enseñaban idioma chino, no lo podía creer, entonces fui y me inscribí de una. Y bueno, me gradué también ahí en la Universidad de La Punta, luego vuelvo para acá en el año 2012 a mi localidad y empiezo un postítulo en TIC, luego termino ese postítulo. Bien, y mientras estaba enseñando ese postítulo me llaman de un instituto privado para enseñar idioma chino. Para mí era algo que como que no me lo tomé muy en serio, en el sentido de que nunca me imaginé terminar enseñándolo. Entonces, si bien yo preparaba las clases, pero creo que no le ponía la profundidad que yo debería haber tenido en ese momento. O sea, yo me critico en ese momento, que digo, wow, tendría que haber sido más intensa y fui muy light. Pero bueno, todo es experiencia, de todo se aprende. Y en realidad yo nunca lo estudié para enseñarlo, sino porque me atrapó. Y bueno, por cuestiones de la vida termino enseñándolo. Luego de ese instituto privado, entro en el año 2016 a enseñar en un centro estatal, en un terciario. Y bueno, cuando empiezo a estudiar en el terciario, ahí sí empieza un movimiento más intenso y empiezo a profundizar mucho más de la base que yo había tenido. Entonces ya empiezo a rendir los HSK, los exámenes internacionales, y ya el año pasado siento la necesidad de iniciar en la facultad letras, por una cuestión de que yo me di cuenta que el alumno argentino muchas veces indaga y le busca la lógica al chino. Y por ahí al nativo no le hacen esas preguntas, pero a mí sí, por ejemplo. ¿Y por qué pasa esto? ¿Y por qué el otro? ¿Y qué sería un pronombre personal? ¿Qué sería un adverbio? ¿Qué sería y así, siempre te hacen preguntas muy específicas de la gramática, donde yo sentía que me quedaba corta, porque yo tuve una formación en gestión empresarial y sentía que para yo poder dar devoluciones con respecto al idioma chino me faltaban letras. Así que bueno, sigo en este camino, sigo en el camino de la enseñanza
y profundizando cada vez más siento un amor por las palabras. Es más, creo que el estudiar letras me completó una parte mía en el sentido de que tomé dimensión de cómo las palabras son tan imprescindibles en la vida, en nuestra vida cotidiana. Uno muchas veces siente presión, siente ansiedades, siente un montón de cosas que en mi caso me pasaba, ¿no? Que yo me las callaba y al empezar la carrera de letras me di cuenta que pude empezar a ponerle palabras a todo eso que me pasaba. Entonces, bueno, abocándome más a lo que es el tema de la cultura china, ahí encontré, en la práctica del idioma encontré, de la caligrafía más que nada, encontré paz. Me siento muy identificada con la filosofía de ellos, con la forma de razonar algunas cosas, algunas cuestiones que por ahí en el mundo occidental son tan diferentes. Así que bueno, esa es mi parte y vamos a empezar con lo que es el idioma en sí. Bueno, en cuanto al origen y la evolución de los caracteres, ¿qué te puedo contar? Bien, estos caracteres tienen esta forma no por un capricho, sino porque surgen de la naturaleza, justamente. Se originan en la naturaleza. Ahí vemos un sol, ¿sí? Y acá representaban las cosas, estas imágenes en piedras, en caparazones de tortuga. Bueno, fue teniendo distintas etapas la escritura hasta que finalmente desemboca o termina siendo el carácter que conocemos hoy. Entonces, bueno, ahí el primero es sol, je, bueno, ahí está, tenemos. Bueno, acá tenemos ojo, yan, y fíjate que es un cuadradito y si vos lo pones a ver bien es como si tuviese la pupila ahí en el medio, entre medio de las dos líneas. Luego está árbol, mu, montaña, yan, caballo, ma. Esta ma sin el cuadradito es la que vas a utilizar para escribir tu nombre. Martín. Luego tenemos li, que esto es cuchillo, ¿sí? Acá esto también se usa como radical. Ya más adelante vamos a ver lo que es un radical. Pero la palabra ya te lo debe indicar que es como una raíz, ¿sí? Entonces se usa para todo lo que tiene filo o es cortante. Para una espada también vas a ver ese carácter. Luego tenemos y, que es pescado, y man, que solito, así solito estos tres caracteres, 1, 2, 3, no sé si se alcanzará a ver la flechita que te indico, pero a ver, ay, no, se me pasó. Pero bueno, este carácter solo es puerta. Entonces simula, o simula, mejor dicho, una puerta. Bueno, carácter y fonología. Hay dos tipos de fonología. Bien. Bopomorfo y pinyin. Bien, esto que yo te voy a enseñar ahora es simplemente para que vos lo tengas en cuenta. Estas diferencias. Porque no quiero que en algún momento ustedes vayan a ver algún contenido en un libro y digan, esto no me lo enseñaron, ¿sí? Entonces, el bopomorfo no lo vamos a trabajar, pero sí quiero que veas qué es y que experimentes qué es. Una vez que vos sepas qué es, listo, seguimos en otra cosa,
¿sí? Nosotros nos vamos a quedar con el pinyin. Pero me interesa que sepan qué es. Bopomofo para nosotros, bapamofo para un chino, pinyin para nosotros, pinyin para ellos. Suena como más, la P es más aspirada, pinyin. Y bueno, el bopomofo es usado por los taiwaneses y el pinyin por toda la República Popular China y por se hace, a ver, el pinyin surge por dos situaciones. La primera es que en China se empieza a ver que hay un alto índice de analfabetismo y además que el idioma chino es considerado por el resto del mundo como difícil. Entonces eso generaba barreras al momento de negociar, de las transacciones. Si bien China hasta hace muy poco tiempo era cerrada, cuando entra este presidente, ay, no me voy a acordar ahora el nombre, Xiaoping, ahí está, ahí me acordé. Xiaoping entra, Deng Xiaoping lo quieren muchísimo en China, porque a partir de que él entra, se empieza a experimentar una apertura de China hacia el mundo y por lo tanto se empieza a implementar el pinyin para abrirse y darse a conocer al mundo. Anterior a Deng Xiaoping todavía ha sido muy cerrado, estaba Mao Zedong y era realmente casi desconocida por el resto del mundo. Así que bueno, el pinyin, veamos. Perdón, vamos a empezar por el bopomofo. El bopomofo son símbolos, es una tabla que usan ellos, es esta tabla, ¿sí? Que cada símbolo tiene un sonido. Vendría siendo un sonido similar al pinyin, es lo mismo que el pinyin, pero es más puro, ¿sí? Porque es directamente de, o yo al menos siento esa pureza en que el pinyin por ahí tiene ciertas, no sé si falencias le diría yo, pero por ejemplo el verbo ir, chu, se escribe QU, chu, y por ahí si nos ponemos a ver, para nosotros sería Q, pero pronunciamos chu como C-H-I-U, chu. Entonces, esas son las fallas que yo le veo al pinyin. En cambio, con el bopomofo no pasa. Y ya vamos a ver, por ejemplo, acá. Por ejemplo, esta palabra, ta. Acá está, fíjate, hay 1, 2, 3 trazos. El ta significa grande. Entonces vos vas a tener el desafío de recordar los trazos y recordar el significado, más recordar el bopomofo. Entonces, algo que me pasó con los taiwaneses, ¿sí? Es que me chocara eso, que ellos muchas veces defienden el tradicionalismo, ¿sí? Y desprestigian al pinyin, como diciendo, no, acá lo que vale es la pureza. Bueno, sí, defienden la pureza del carácter tradicional, pero cuando van a transcribir, en algunos casos, por ahí te machacan meses y meses y meses que te aprendas el bopomofo, pero una vez que ya estás estudiando en niveles avanzados, empiezan a usar el pinyin. Entonces, digo yo, de pronto, si vas a defender la pureza, deféndela en todo momento, hasta el final. No uses cosas que son de la República Popular China, ¿sí? Y ellos usan el pinyin. Entonces, en ese caso, tengo el primer desencuentro con los taiwaneses. El segundo desencuentro que tengo es, ¿para qué le vas a enseñar un carácter tradicional a un alumno que cuando vaya a rendir el HSK lo va a rendir en simplificado? O sea, lo veo yo en cuestiones de utilidad, ¿sí? En márgenes de utilidad me parece totalmente en vano. A ver, yo creo que por ahí
lo pasean mucho al alumno para que esté preparado. En algunos casos, no tampoco quiero decir todos, pero me parece a mí, en mi caso personal, a mí me gusta dar cursos de 4 meses. Entonces yo en 4 meses te doy todo el contenido. Si vos esos 4 meses querés alargarlo y me decís, mira Ariela, dame un año, porque a mí me cuesta, listo, lo trabajamos en un año y vemos más ejercicios juntos y hacemos todo juntos. Pero yo en 4 meses te doy todo el contenido. Si vos llegás, buenísimo, porque vos ya tenés todo con lo que tenés que trabajar. Ahora, si vos necesitas una ayuda para practicar juntos, es otra cosa, ¿sí? Entonces, las cuestiones del tiempo yo siempre las dejo a criterio del alumno. El taiwanés no, el taiwanés es más marcador, decirte, no, tenés que romperte la cabeza un año en el primer nivel porque si no, no servís. Es más exigente. Igual a mí no me tocó lidiar en ese sentido porque como a mí me encantaba el idioma, para mí la exigencia no era exigencia, era un placer. Bien, estábamos en el bopomorfo entonces. El bopomorfo, método taiwanés. Vamos a ver acá, otra palabra. Tuo. Fíjate, tenés este simbolito que está acá, más la X, más el garfio es la T, la D, la U y la R. Suena R. Entonces es tuo, es más puro. Tuo. En cambio vos cuando lo lees en el pinyin dice tuo, este es tuo y este es tuo. Ambos van a decir lo mismo, pero me refiero a que si uno lo desglosa bien al sonido, sería más como el bopomorfo. Bien, veamos el ejemplo de tuo. Entonces, acá tenemos la D, acá tenemos la U, tu, teníamos el garfio acá, tuo, ¿sí? Y así, este también es ñu, este es mujer, fíjate, ñu, tercer tono, acá, el tercer tono no lo tengo yo para ponerlo, es como una pancita hacia abajo que va junto con las diéresis, porque suena ñu, ñu, es hacia abajo. Por eso le he puesto el número 3, porque no tengo la pancita en el símbolo para ponerla acá. Igual acá, el tuo es un tono 1. Como no lo tengo para escribirlo acá, le he puesto el número 1. Pero eso ya lo vamos a ver más adelante, que es el tema de los tonos. Y acá tenemos el verbo tsai, ¿sí? Sería Z, A, I, y acá tenemos el tono. Tsai, fíjate. Tenés para hacer el carácter 1, 2, 3, 4, 5, 6 trazos. Y acá tenemos el bopomorfo, que es la pronunciación. La pronunciación. Entonces, en el pinyin también, la pronunciación. Y fijémonos en los símbolos que usan, ¿sí? Esto debería ser una Z y esto una AI. Busquémosla en la tabla. A ver si la encontrás. Acá estamos con AI. Y acá está la Z. Ahí está la Z. Y la AI. Tsai. Bien. Bueno, nosotros de ahora en más vamos a usar solamente el pinyin. Igualmente vamos a ejercitar un poquito como para que quede esta idea bien cerrada. Bueno, vamos a describir el carácter. Dice, cada trazo tiene un orden. Generalmente el carácter está formado por un radical que me indica la familia de palabras a la que pertenece. Bueno, el carácter como se escribe, de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha y de afuera hacia adentro.
Ahí yo te he hecho un videíto, yo lo he escrito con pincel, como para que sepas cómo se escribe. Luego dice, para poder observar el orden, bien, tenés que descargarte el Train Chinese. Y bueno, vamos a, suponte, tomas tu teléfono ahora y vas a abrir el Train Chinese. Te vas a encontrar con un renglón en blanco, una barra, que tenés 2 caracteres chinos, que son Chongwen, que es idioma chino. Después dice coma, español o pinyin. ¿Qué significa eso? Vos en esa barra, esto es un diccionario. Entonces vos en esa barra vas a escribir la palabra que quieras buscar. Por ejemplo, mira, acá vamos a poner recordar, ¿sí? Porque esa palabra vos la puedes poner en pinyin si te acordás cómo se dice. O la podés poner en, por ejemplo, algo que yo sé que vos ya sabés, xie xie, ¿no es cierto? Vos vas a poner xie xie, X, Y, E, X, Y, E. Eso es el pinyin. Y ahí te apareció el gracias que vos me pusiste en el mensaje. Luego, acá tenemos la palabra recordar, por ejemplo. La querés poner en castellano, escribís recordar. Bien, te dice chi, te, chi, yi y hui xiang. Fíjate vos, hui xiang. Yo quiero quedarme en esas 2 palabras. Fíjate, hui xiang, tenés el primer símbolo que es volver y el segundo símbolo que significa necesitar. Y en ese necesitar hay un cuenquito abajo que tiene como 3 lagrimitas, ¿sí? Ese símbolo es Xin, que es corazón. Entonces fíjate cómo esa palabra se parece a la nuestra también, porque nuestra palabra recordar significa re es volver y cordar viene de cardio, de que vuelve al corazón. Bueno, en el idioma chino es exactamente lo mismo. Volver al corazón significa recordar. Bien, una vez que estás ahí con esa palabrita que la estás mirando, vas a apretar la primera, que es como un cuadradito que tiene un cuadradito adentro. Y ahí te vas a encontrar con detalles, dice. Vas a apretar el play y ahí te va a decir paso por paso cómo se escribe. ¿Sí? Volvés a apretar el play. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Contás los trazos. ¿Qué? Gracias. Bueno. Bien, tenés que apretar play para ver la secuencia varias veces y aprendas a escribir los caracteres. Bien, sigamos. Bueno, acá teníamos el bopomofo, la tabla de bopomofo, que esa no te la tenés que aprender de memoria, pero sí quiero que la tengas en cuenta, nada más. Bien, acá el chino como lengua tonal. El chino es una lengua tonal, por lo tanto, ¿qué significa esto? Tenés 5 tonos. 4 tonos que suben y bajan acá y uno, el quinto, que es neutro. Al ser una lengua tonal, esto nos va a indicar que algunas palabras, de acuerdo a cómo las pronuncies, puedes estar diciendo otra cosa, diferente, ¿sí? No es lo mismo decir ma que ma, ma. Ma, entonces, acá tenemos el primer tono, es un tono sostenido, recto, ma. El segundo tono es como si subieras una escalera, ma. El tercer tono, como si te cayeras a un pozo, ma. Y el cuarto tono, ese es el que yo lo veo más parecido al nuestro, ma. ¿Sí? Entonces, un ejemplo te voy a dar de tono.
Por ejemplo, cuando decís la palabra my, si vos decís my, decís comprar. Y si decís my, es vender. Entonces, si decís my, es un negocio de compra-venta, ¿sí? 我爸爸有一个买卖. Mi papá tiene una compraventas, ¿sí? Un compraventas, se entiende que es como un negocio. Bien, acá tenemos otro ejemplo, ¿sí? Primer tono, pa, es 8. Pa, jalar, pa. Objetivo, pa. Es el pa de papa. Papá en chino se dice primero con los dos caracteres son exactamente iguales, ¿sí? Nada más que el primero va a ser neutro y el segundo va a ser, a ver, para que no me quiero equivocar con el tono. Sé que hay uno que es neutro, pero bien, ahí cuando tengas alguna duda vas al Train Chinese, pones baba, ¿sí? No pongas papá o, bueno, lo puedes poner también, a ver, papá como nosotros. Bien. Tenés lao pa, shu pa. Más abajo. Bueno, puedes decir, sí, es el primero neutro y el segundo es cuarto tono, papa, igual que nosotros. No, nosotros decimos papá y ellos dicen papa. Bien, en este caso tenemos otro ejemplo de ma, también, mama. El segundo, ma, cáñamo. El tercero, ma. Fíjate la diferencia de significado. El de caballo es el de tu nombre. Ma, tin. Tin era... tiene muchos significados. Pero no es con T, es D-I-N, tin. D-I-N-G. Bien. Tin es buscar todo. Bueno, tiene muchos, pero dice cubo, hombre, población, persona que hace trabajo manual. Bien, hombre, sí, hombre caballo, algo así. Igual, el nombre nuestro para ellos no tiene significado. Solamente, igual que el nombre de los países o de algunos negocios, solo buscan caracteres que suenen similares. Pero nuestros nombres no tienen significado, los de ellos sí. Por ejemplo, ellos se ponen nombres como flor de cerezo. Bueno, yo conocí un chino que se llama... conocí un chino que se llama Lei, que es rayo. Entonces le digo, ya te lo paso yo. Entonces le digo, ¿por qué te pusieron ese nombre? Y dice, no, porque el día que yo nací había una tormenta muy grande, entonces le pusieron rayo. Bueno. Entonces los nombres nuestros simplemente van a seleccionar caracteres que suenen similares. Seguimos. Bueno, tenemos una tareita que vas a hacer acá. Elegir 10 palabras, introducirlas en el Train Chinese, colocar el símbolo tradicional y el simplificado. Escribir su significado y contar la cantidad de trazos. Bien, para hacer esta tarea vas a tener que ir a ajustes en el Train Chinese. Agarras tu teléfono nuevamente, nos vamos al Train Chinese, lo abrís y te vas a ajustes. En ajustes busca transcripción fonética. Fíjate que ahí tenés pinyin con marcas de tono, pinyin con números o bopomofo.
Entonces, para llenar la primera columna, vas a elegir el Zuyin o Bopomofo, ¿sí? Luego, tenés en la primer parte de los ajustes, tenés mi cuenta Train Chinese, tipo de chino. Y ahí tenés simplificado, tradicional, primero simplificado, luego tradicional, primero tradicional, luego simplificado. Bien, yo ahí he marcado el puntito, primero simplificado, luego tradicional. Y apretás enviar. Y ahora te volvés al inicio. Entonces, por ejemplo, pones la palabra hogar y te vas a encontrar primero en cómo sería el símbolo simplificado y luego te vas a encontrar cómo sería el símbolo en tradicional. Fíjate que la diferencia entre el tradicional y el simplificado es que el chino simplificado siempre va a tener menos cantidad de trazos. Luego tenés el bopomofo, cómo se escribiría. Por ejemplo, tenés el símbolo que parece un ganchito, luego tenés el que parece el número 1 y luego tenés el mismo gancho que lo atraviesa, que es el mismo que se parecía a cuchillo. ¿Sí? A ver si te lo puedo mostrar. Bueno, vamos a buscar hogar. Vamos a buscar hogar. Pusiste hogar, vas a pasar el primero, el segundo, el tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo. A ver, bajas. No está. Bien. Entonces no bajes nada, subí. Quédate ahí en el principio, donde teníamos hogar, ¿cierto? Tenemos hogar escrito y dice hogar, fuego abierto bajo una chimenea. No. Variante de hogar. Casa, hogar. Bueno, quedémonos ahí, en ese que dice casa, hogar, car. Es un cardinal. Dice, bueno, entramos ahí y fíjate que el bopomofo, que te indica ahí si lo has seleccionado en bopomofo, es ese que parece un tridente, que suena chu, y tenés eso que parece una S con un palito bajando, que es ai. Entonces ahí tenés chuai. Y la comita que tenés en la esquina es el tono, que es un tono 2. Chuai, chuai. ¿Sí? Veamos otro ejemplo. Bueno, el que yo te he puesto ahí es chia, el que está acá en la tabla. Ay, se me fue. Ahí. El que está en la tabla. Entonces, como no nos aparece como hogar acá, no me aparece la palabra que yo te quiero mostrar, no aparece escribiendo hogar, aparecen un montón de variantes y después está el chia que yo busco, pero está mezclado con otro y te va a confundir. Vamos a escribir el pinyin, jia, ¿sí? Y ahí te va a aparecer el primero, 1, 2, 3, 4, 5, donde dice resultados en pinyin, toque para verlos en español. Ahí apareció el chia que yo te quería mostrar de la tabla. Entonces, fíjate cómo lo tenés ahí en pinyin. Ahí te lo muestra en tradicional. Perdón, pusimos el simplificado primero, el tradicional abajo y el bopomofo abajo. Y el significado abajo. ¿Sí? Tenés 4 líneas. ¿Qué pasa si vos a eso no lo querés ver en bopomofo y lo querés ver en pinyin? Te vas a ajustes. Transcripción fonética y elegís pinyin con marcas de tono. Y ahí volvés a escribir J-I-A, kia, chia. Luego en resultados para pinyin, ahí ya te apareció en el pinyin, ¿sí? Espero que se haya entendido. Es muy difícil cuando no te puedo mostrar en pantalla cómo lo hago yo, cómo lo trabajo el teléfono, pero me imagino que tenés habilidad para buscar, porque ya aprendiste a instalar tu teclado y
y eso me da a entender que sos de buscar y curioso, que es una de las características del alumno de idioma chino, que es curioso, que busca, que es ansioso, que no se conforma, que le gustan los desafíos. En el idioma chino encontré eso también, que no te aburrís, no hay forma de aburrirse porque siempre como estar buscando, como haciendo un crucigrama y querés encontrar lo que falta y buscás y es una búsqueda que te llena, se te pasan las horas y no te das cuenta. Bueno, recordá consultar al WhatsApp, cualquier duda en cualquier horario, yo no tengo problema de horarios. O sea, si no lo puedo responder en el momento, tarde o temprano te lo voy a responder, pero así que quédate tranquilo. Y bueno, siempre me gustó cerrar con un proverbio, ¿sí? Entonces ahí tenemos el proverbio, para nosotros sería como algo como querer es poder, para ellos es con firme voluntad se llega al triunfo. Y acá, digamos que deletreado palabra por palabra, porque hay muchas palabras hay muchas oraciones que no se pueden traducir literal. Siempre hay que acomodarla de acuerdo al entorno donde vos estás traduciendo. Si bien yo no me dedico a traductora pública, pero sí tengo amigos que lo hacen y sé que para poder ser traductor público hay que conocer el contexto, no solamente desde el idioma, sino al contexto que se va a traducir, las costumbres. Entonces, por eso yo no me dedico a la traducción directa, digamos, pero sí la traducción escrita. Y bueno, en la traducción escrita te vas a encontrar muchas veces con que hay palabras que literales no tienen sentido y hay que darle el sentido de acuerdo al contexto. Entonces, bueno, acá palabra por palabra, el primero, que parece una cruz, y tiene una cosita abajo, que esa cosita solita, yue, significa yue, es el luna, pero con este trazo arriba ya cambia y es you, que es el verbo tener. You chi, you chi, chi, ¿sí? No es chi, es chi, you chi, cha, cha, shi, chi, chen. Es tener, voluntad, persona, asunto, finalmente éxito, ¿sí? You chi chi che shi jing chen. Entonces, no hay nada imposible. Yo siempre les digo a los alumnos, si yo puedo hablar chino, vos también podés hablar chino. Así que bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado la clase. Muchas gracias por consultar y bueno, estamos en contacto. 再见。